29. Bueno, estamos el 29 de septiembre, gracias, en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes. Y vamos a hablar de Lucas capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 19. Ahí empieza la historia de esta famosa historia, ¿no? Del rico y Lázaro. Y sabemos que es una historia, no es una parábola, porque el Señor Jesucristo nombra con nombre propio acá, ¿no? Le nombra a Lázaro. Se ve que está contando una historia real, ¿no es cierto? Y esta historia es muy importante en la Biblia, porque hay algunos que dicen que después que el creyente se pasa a la presencia de Dios, o sea, muere físicamente, no espiritualmente, no físicamente muere, entra en un estado de dormido, hasta que una gran siesta hasta la venida de Cristo, cuando Cristo resucita todo, recién ahí Él despierta, ¿no? En la resurrección, como hay un gran lapso que está dormido, totalmente dormido el cristiano, pero eso no es así, ¿no? La Biblia dice que el cristiano está siempre consciente. En el momento que pasa la presencia de Dios, sigue consciente, ¿no? No es que duerme ni nada de esa cosa. Más despierto que nunca todavía. Esta historia lo refleja muy clarito, ¿no? Esta historia. Y vamos a leer el 19, el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vamos a tener una palabra de oración entonces para que el Señor bendiga este mensaje. Señor, bendice, ¿no? Este día, esta meditación que vamos a hacer de tu palabra, enséñanos a meditar. Esta misma historia, enséñanos a meditar. Algún día que nos pidan meditar a nosotros, aprendamos a meditar esta historia misma del rico y Lázaro, Señor. Seamos meditadores de la Biblia, tanto las mujeres para las mujeres y los niños, y como los hombres también para la congregación. Podamos aprender a ser meditadores de la Biblia. Gracias por todo lo que ya están meditando y ayúdanos a aprender también el significado de esta historia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y en el 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y acá se nos presentan los dos personajes de la historia, ¿no? Entonces acá es increíble cómo el Señor Jesucristo está narrando una historia real, una historia que sucedió. Y habla de un hombre rico que existía. Él se ve que conocía también a un hombre que se llamaba Lázaro, y va de los dos lados opuestos a nivel social, económico. Sería uno que es riquísimo y el otro que es totalmente mendigo, pobre, ¿no? Realmente pobre. Dice que en el 19 leímos que el hombre era rico y se vestía de púrpura, dice, y de lino fino. Las ropas en aquella época, esas ropas de calidad eran carísimas, solo los ricos podían tenerlo, ¿no? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Era un hombre rico. Pero también en el 20 presenta el otro lado opuesto, el nivel social económico, como yo le decía, que es Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ustedes saben que de estos dos casos, ¿quién representa al creyente? Al creyente está representando el mendigo llamado Lázaro. Es sorprendente, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1 dice que a los más necios de este mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los más fuertes. A lo débil del mundo Dios escogió para avergonzar a los fuertes, ¿no? A los increíbles, porque nosotros tuvimos que reconocer que somos totalmente incapacitados de entrar al cielo, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a la salvación, tuvimos que reconocer
que no tenemos nada. ¿Cómo vinimos a este mundo? ¿Cómo vinimos a este mundo? Sin nada. Así llegamos al mundo y cuando nos vayamos también no vamos a ir, no vamos a llevar nada. Y nosotros cuando nos presentamos delante de Dios no tenemos nada, absolutamente nada. Algunas personas creen que tienen justicia propia, pero no tenemos nada. Somos absolutamente pecadores. Y nosotros reconocemos, Señor, no tengo absolutamente ninguna posibilidad. Si no fuese que Cristo me salva, yo no tengo absolutamente ninguna posibilidad de salvarme, de entrar en el cielo. Yo soy un mendigo de tu gracia, un mendigo de tu perdón, un mendigo de tu salvación que tú me das. Yo no me merezco absolutamente nada. Yo soy pobre. ¿Y se acuerdan lo que le dijo a la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis capítulo 3. ¿Se acuerdan? Capaz que yo le hago acordar ahí, ¿no es cierto? En el 3.14, a la iglesia de Apocalipsis 3.14, yo le leo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, y ahí sigue, ¿no? Que de mí consiga las riquezas. Algunas personas se creen mucho, creen, yo una vez un señor, yo le hablé y me dijo, no, yo creo que voy a entrar en el cielo porque yo ayudé mucho en la iglesia, todo el equipo de música de la iglesia, todo el equipo de sonido, yo doné a la iglesia, por eso yo creo que Dios va a tener misericordia de mí. Yo le dije, absolutamente, de ninguna manera. Porque en estas iglesias algunos piensan o le hacen pensar a veces a algunos que porque dieron esto, porque dieron un terreno, porque dieron su casa para la iglesia, porque dieron muchos bienes materiales para la iglesia, piensan que por eso, no quiero decir que en todos los casos esté mal, ¿no? En muchos casos que está súper bien, pero eso no salva, eso no salva. Si eso salvaba, por demás murió Cristo. ¿Se acuerdan? Gálatas 2.21, ¿no? Gálatas 2.20 es famoso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, etcétera, etcétera. Pero en el 21 dice que si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice el apóstol Pablo. Si por cumplimiento, por esfuerzo de cumplimiento de leyes, de obras, por medio de esfuerzo humano, fuese la justificación, entonces ¿para qué Cristo murió? Cristo murió porque justamente no hay nada, absolutamente que nada que vos tengas, ningún bien material que vos tengas que te puede salvar, absolutamente. Por eso, bueno, es linda esta historia. Yo tuve que reconocer delante de Dios que yo soy un mendigo espiritual, yo soy totalmente un mendigo. Señor, todo lo que viene allá de arriba del cielo, yo agarro. Tú moriste por mí, derramaste tu sangre, yo agarro. Yo acepto tu salvación, acepto tu regalo, porque la salvación es un regalo. Ahí dice Romanos 3, ¿se acuerda el versículo 24? Justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 6 también habla de eso. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es regalo de Dios. O lo tomás o lo dejas. Así es. Y gracias a Dios porque es así, ¿no?
Gracias a Dios que yo cuando me enteré de esto quedé tan feliz, ¿no? Tan contento, tan gozoso. Entendí que la salvación es un regalo que Dios me da porque yo soy un Lázaro, ¿no es cierto? Soy un Lázaro, no tengo ninguna posibilidad de salvarme, pero Él vino a pagarme a mí mi deuda, y vino con su sangre preciosa, me salvó, me limpió de toda mi deuda. Ahora lo que nosotros damos al Señor no es para salvación, sino es por agradecimiento de que Él nos salvó, no es para salvarnos. Y entonces seguimos leyendo el 20 y 21, el 20 ya leímos, pero seguimos leyendo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Es increíble cómo el Señor no es materialista, porque si fuese el Señor materialista, como este mundo es muy materialista, este mundo, ¿no? No dejaría entrar a un mendigo al cielo. Sin embargo, de ellos, de los pobres, es el reino del cielo. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? En Mateo capítulo 5, de los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿no es cierto? No se refiere a pobre en el sentido de que vos no tengas nada material, ¿no? Se refiere a pobre en espíritu, como dice allá en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Que vos te reconoces totalmente pobre espiritual, no tenés nada espiritualmente, hasta que entendés que Él te da de regalo, bienaventurado. De ello es el reino de los cielos. El 21 dice, ¿no?, que ansiaba saciarse, ¿no? Así es que hay que ansiar la salvación hasta ser salvo. Hay que ansiar, hay que tener deseo de ser salvo, y cuando sos salvo, bueno, quédate ya tranquilo y viví con el Señor Jesús. Y el 22 dice, de ahí, pues vamos a leer el 22. Bueno, antes dice que los perros la mían, y ahí muestra, ¿no es cierto? Y habla, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y el 22 dice que murieron ambos, ¿no? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó su ojo estando en tormentos, el rico, ¿no? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí el Señor Jesús traspasó la frontera, que nosotros no podemos pasar esa frontera, ¿no es cierto? Nosotros podemos, como se dice, llegar hasta el momento de nuestra partida, hasta ahí sabemos nosotros. Pero tanto el Señor Jesucristo puede decirnos lo que existe después de la vida, ¿no es cierto? Después de la vida, y está diciéndonos acá, nos está contando la historia, que hay algo después de esta vida, existe algo después de esta vida. El Lázaro siguió su vida, aunque en esta tierra ya no. Él siguió viviendo ya en el paraíso, en el seno de Abraham, que en el Antiguo Testamento estaba el paraíso justo cerca del Hades, que es, bueno, se le llamaba así, ¿no es cierto?, al lugar donde estaban también todos los que morían, ¿no es cierto? Una parte estaban los que iban a la condenación eterna, y la otra parte estaban los que se iban como nos va a explicar esta historia, al cielo, ¿no es cierto?, de que iba a ir al cielo. Pero como sabemos, y dice Efesios capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo murió, se fue al seno de Abraham, ¿no es cierto?, al paraíso, y Él llevó cautivo a la cautividad, o sea, llevó a todos los que estaban en el paraíso, los llevó directamente al cielo. Ya más tarde capaz que yo le leo el versículo. Pero todavía están muchos que van a ser condenados, están todavía al parecer, por lo que se entiende, ¿no?, que están todavía muchos que van a ser condenados, están todavía ahí en el Seol, en el Hades. Hades en el Nuevo Testamento, Seol en el Antiguo Testamento, es el mismo lugar, ¿no es cierto?
Y que todavía ustedes saben que el infierno todavía no está estrenado, ¿no es cierto? El infierno todavía en este momento no hay nadie en el infierno. El infierno, según Apocalipsis, fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Al diablo cuando venga el Señor Jesucristo, le va a mandar al infierno. Y a todos los que le siguieron al diablo, le va a mandar con el diablo al infierno, ¿no? Pero si vos creíste en Jesucristo, bueno, nunca vas a conocer ese lugar, jamás vas a conocer ese lugar, solo vas a conocer el cielo, si creíste en Jesucristo como tu Salvador. Por eso siempre le decimos a los niños, ¿no? Y a los grandes que ya aceptaron a Cristo, que se regocijen los que aceptan a Cristo, porque Cristo paga todos nuestros pecados, paga toda nuestra deuda, paga toda nuestra mentira que hemos dicho por ahí, nos portamos mal a veces con nuestros padres, muchas otras cosas que hemos hecho y maldades que hemos hecho, y Cristo nos perdona todo, ¿no es cierto? Nos perdona. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Cuando crees, ahí sos salvo. Crees en Cristo. Y esto no de vosotros, puede ser don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. ¿Es así? Sí. ¿Nos puede enseñar cómo hacemos cuando queremos acercar de Cristo? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que ir a algún lado? Exacto. No, la única manera de aceptar a Cristo es creyendo en que Cristo, Él pagó todo, saldó todo nuestra deuda que tenemos con Dios el Padre. ¿Cuáles son las deudas? Todos los pecados de toda nuestra vida. Cristo saldó. Es decir, que Él cuando estuvo en la cruz, Él sufrió el castigo para que vos no sufras el castigo. Él sufrió el castigo y Él pagó lo que vos no podés pagar. Porque por eso vino Cristo a ser el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan cuando en la Navidad se dice, ¿no? Y hay versículos que dicen, ¿no? Ya se le llamó a Jesús, que su nombre significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso es muy grande Jesucristo en este mundo, porque Él vino al mundo y el hecho de hacerse hombre, Dios hacerse hombre, fue tan importante. ¿Por qué tan importante? Porque Él iba a morir por nuestras deudas, por nuestros pecados, iba a morir en la cruz. Y nosotros, dice Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que vos crees en Jesús, vos te parás arriba de Jesús, confías en Jesús, crees en Jesús y no tenés miedo porque estás creyendo en Jesús. Sabés que Él es tu Salvador. Vos lo aceptaste como tu Salvador a Jesucristo. Vos creíste que Cristo es tu Salvador. Entonces vos quedás tranquilo, quedás en paz. Porque Cristo dice ahí en Juan capítulo 6, todo lo que a mí viene, yo no le echo fuera, sino que le resucitaré allá en el último día. A todo aquel que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Él ya te aceptó. Él ya te recibió a vos. Cuando estuvo en la cruz, ya estuvo recibiéndote a vos. Falta que vos le recibas nomás. Él ya te recibió, Él ya te aceptó. Por eso estuvo en la cruz. Dice que murió en la cruz por todo el mundo, dice. Es decir, que esto por vos también. Por todos los seres humanos murió Cristo. Por mí murió Cristo. Él ya me aceptó. Él estaba con los brazos abiertos en la cruz, mostrando que todo aquel que en mí viene, yo no le echo fuera. Te agarro, te abraza. Te deja con Él para siempre. Entonces vos, si nunca le dijiste a Cristo, decirlo. Cristo, yo creo en ti, creo que vos sos mi Salvador, Señor. Creo que tú eres mi Salvador. No creo que yo voy a ser salvo porque yo soy bueno, porque no soy bueno. Soy pecador, como todos los seres humanos. ¿Se acuerdan Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Todo es la epístola universal de San Pablo el apóstol, ¿no? Universal significa que ahí están todos pecamos. Por cuanto ahí en Romanos 5:12, ¿se acuerdan? Así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos, significa, no los hombres, él representa la raza humana, ¿no? Pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado entró a toda la humanidad, pero después de que enseguida que cayeron Adán y Eva, que pecaron Adán y Eva, Dios proveyó un sustituto, un salvador. Enseguida ya le estuvo diciendo a Abel, ya le estaba diciendo, el Cordero de Dios va a venir a pagar tus deudas. Y Abel allá ya, el hijo de Adán, ya creyó en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, ¿no? En el Juan capítulo 1. Bueno, entonces los dos murieron, en el sentido no que dejaron de existir, los dos siguieron existiendo. Lamentablemente el rico representa al orgulloso que dice, no necesito de Dios. No necesito de Dios. Vos necesitarás de Dios, yo no. Algunos se creen buenos. Eso es bravo, ¿no? Creerse bueno. Ya leí recién, tú crees que eres ahí lo que le dijo a la iglesia de Odisea. Tú te crees bueno, pero no eres bueno. Yo no me puedo creer que soy bueno. Bueno es solo Dios. Yo soy pecador, pero Cristo después nos va mejorando. Cristo cuando sos salvo nos va santificando, nos va mejorando. Como ayer estábamos hablando, nos va enseñando cómo dejar de pecar, ¿no es cierto? Ir dejando de pecar. Nunca vamos a ser totalmente impecables en esta vida, pero sí vamos a avanzar muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir la historia. Bueno, entonces Cristo atravesó la puerta que nadie de nosotros puede atravesar y nos contó lo que hay del otro lado después de esta vida, ¿no? Estos dos siguieron existiendo y así es, ¿no es cierto? No, el alma es eterna. El alma, el espíritu es eterno. Las personas a veces se quedan con el asunto del cuerpo. El cuerpo es un estuche. Una misionera, una esposa de pastor una vez nos dijo a nosotros, ¿no es cierto? Cuando se van a casar, algunos tienen en un estuchecito así el anillo de oro, ¿no es cierto? Está en un estuchecito. Ese estuche representa nuestro cuerpo, pero el espíritu con Cristo es el oro que está dentro ahí, ¿no? El estuche no vale nada. El oro que está dentro es lo que vale. Nosotros no valemos, pero algunos piensan que, bueno, hay muchos que adoran el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo no es nada, absolutamente nada, es un estuche. Lo que vale es lo que está dentro nuestro, el espíritu que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros partimos de esta vida, el espíritu se va a la eternidad. El espíritu, el alma se va a la eternidad. El cuerpo acá queda, pero que, como dice en Génesis 3:19, el polvo vuelve al polvo. Se hace polvo otra vez. Este es un estuche que no sirve para nada. Algunos honran demasiado el cuerpo, pero el cuerpo realmente no es nada, absolutamente nada. Ahora nos sirve a nosotros, nos sirve, pero es lindo usar el cuerpo, como habla la Biblia, ¿no? Para la gloria de Dios, no para el pecado. Vamos a ir adelante. Y ahí dice, el versículo 23, ya hemos leído creo que, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, ¿vieron? Eso no creyó en Jesucristo, porque ese rico está representando a aquella persona que dice, no tengo necesidad de Dios, no necesito. Yo ni me importa de Dios. No, yo no, algunas personas dicen así. Algunas personas dicen, no me importa de Dios. Lamentablemente.
En este momento están en los parques de diversión, están en una fiesta, están preparándose para salir toda la noche, a vagar toda la noche, están preparándose para eso, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en un tipo de departamento en Artigas allá, y en ese departamento había otras viviendas, ¿no? Y nosotros estábamos compartiendo, teníamos la parte nuestra, era en un segundo piso que estábamos nosotros, y ustedes saben, de día era una maravilla, era de día, ¿no, María? No había bochinche, era un silencio toda la mañana. Pero ahí cuando nosotros nos íbamos a dormir, ahí empezaba el bochinche. Que era un puertazo, que salían, que bochinche, que todos salían a vagar. Salían, parece, todos de las cuevas. Y enfrente había una plaza ahí, ¿no? Se llenaba de jóvenes la plaza de enfrente, ahí bochinche, y ahí abajo, y no te digo nada de carnaval lo que era eso. Si le preguntan después a mis hijos, porque cuando una vez ellos, bueno, me van a estar escuchando, ¿no? Me acuerdo que una vez se juntaron con los hijos de Roberto, ¿no? Como estaban en el segundo piso, miraron ahí abajo, estaban así, eran chiquitos, ¿no? Así como dice, de gente, estaba abajo, ¿no? Y ellos con una jeringa tirándole agua así. Y después dijeron, che, no están tirando agua. Y se escondieron rápido, eran terribles también ellos, ¿no? Pero, qué cosa, ¿no? Es así, ¿no? De noche eso, de día un silencio total de día, pero de la noche salen todo como hormiguero. Y es así, ¿no? Bueno, las personas piensan que no necesitan de Dios, piensan que no necesitan de Dios. No tengo necesidad de Dios. A ese está representando aquel que es rico. No tengo necesidad de nada. Pero el mendigo está queriendo recibir algo. Ese representa al creyente que quiere recibir algo de arriba, que caiga algo de la mesa de arriba, ¿no? Y ese representa al creyente que quiere recibir de Dios. Y bueno, en el 24 dice, entonces él dando voz se dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Después dicen que no existe infierno. Bueno, los dentistas dicen que no existe infierno. No hay infierno, dicen. Ellos dicen que existe la aniquilación del alma. Eso no existe en la Biblia. Lo único que en la Biblia Dios aniquila es el pecado del convertido. Eso aniquila a Dios. Esa es la palabra expiación. Aniquilación significa, ¿no? Expiación. Lo único que Dios aniquila es tu pecado y el mío en la cruz. Lo único que Dios aniquila. El alma no aniquila. Acá en esta historia se ve bien clarito. Este estaba en el tormento, estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque no creía en Jesucristo. No creía, él dice, no necesito de Cristo. No necesito de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Todo el mundo tendríamos que estar en una iglesia. Todo el mundo tendríamos que estar con la palabra del Señor. Todo el mundo tendríamos que adorar a Cristo. Todo el mundo tendríamos que confiar en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Como dice 1 Juan 1:7, la parte B, la parte segunda, ¿no? Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si bien se refiere para el creyente eso, pero se aplica también en toda la Biblia, ¿no es cierto? También para el incrédulo. Y acá dice, ¿no? El 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está bien claro. La Biblia aclara muy bien, ¿no? Que si ya moriste sin Cristo, no hay forma de ir al cielo. Después de esta vida ya no hay forma. Acá es el momento. Acá en la tierra es donde estamos en prueba nosotros. Si vamos a escoger a Cristo o vamos a escoger ser como este rico, no necesito de Cristo. No necesito de Cristo. Sí, yo creo en Cristo, pero hasta por ahí nomás. Primero está esto, después está el otro, después está el otro, y allá si sobra es Cristo. Si sobra, no. Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura.
Primero Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que amare a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Él aclaró bien, primero Cristo. Primero Cristo. Siempre primero Cristo. ¿Saben qué es la única forma de ser feliz? Ah, sí, voy a decir, sí. Si una vez que vamos al cielo, Sí. podemos ver a la persona del otro lado. Bueno, en esta parte del Antiguo Testamento está contando que cuando se iban allá se podían ver, se ve que en el paraíso. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ya separó a ambos, ¿no es cierto? A lo del cielo ya le llevó al cielo. ¿Ya? Ahora sí, en Apocalipsis capítulo 13 dice que Cristo ve a todos los que están en el infierno. Él ve a todos. No se le escapa a nadie porque Dios está en todo lugar. Ahora nosotros ya ni vamos a verlo, ¿no? Ni vamos a saber. Yo creo eso, ¿no? Creo que Dios ya nos va a separar totalmente del mal a nosotros en el cielo. Absolutamente el mal no va a existir. Lo malo no va a existir. Sí. que siquiera te vamos a preguntar nada. No, seguro. Yo creo que vamos a estar tan felices, tan Sí. en un lugar por fin eso, ¿no? Sí. Y yo creo que queda por eso. Sí. Al menos yo pienso así. Y dice la Biblia, ¿no? Cosas que he oído, nunca oyó ni ha subido, jamás ha subido a la mente del hombre. Esas cosas son las que Dios preparó en el cielo para los que le aman. Cosas que nunca vos te imaginaste. El cielo es maravilloso. No, ahora, por eso habla poco la Biblia del cielo. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso que nuestro cerebro no puede captar. Es otra cosa totalmente diferente. Es lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más cosa que nosotros todavía no podemos entender, lo maravilloso que es eso. Eso es muy lindo. Sí. Sí, no vamos allá, yo creo que no te vas a acordar más de la maldad, de lo malo. Sí, no. Qué linda la pregunta esa, sí. Pero fíjense, vamos, ya le voy a ir resumiendo, porque larga la historia. Acá le dice, Abraham le dice al rico, porque el rico pidió para que venga a ayudarle otra vez el mendigo. Y Abraham le dice, no, tú ya disfrutaste toda tu riqueza, con tu orgullo, ya disfrutaste en la tierra. Porque estas personas creen que están disfrutando. Creen que salen por ahí en el mundo y están disfrutando. ¿Qué van a disfrutar? Yo creía antes que yo estaba disfrutando con la diversión y todas esas cosas. Yo pensaba que disfrutaba. Pero ¿qué voy a disfrutar, no? No disfrutaba nada. A la larga, a la ancha, te das cuenta. Llegaba al amanecer a casa, por ejemplo, si yo salía toda la noche, mi mamá me quería agarrar, no, me quería fajar, ¿no? Entonces, pero claro, no me decía nada porque ella todavía no conocía a Cristo. Me decía, bueno, todos salen, así que mi hijo sale también. No me agarraba el topo, no le gustaba, ¿no? Pero lo que le parece que le tocó mucho a mi mamá, que por la cual ella se convirtió más adelante, fue que ella nos contó a nosotros que ella estaba muy tranquila ya cuando nosotros nos convertimos, los hijos de ella nos convertimos, porque nosotros ya no éramos vagos, ya no andábamos más en toda esa junta mala, en esa junta de gente perdida, viciosa, gente que eran malas. Ya nos apartábamos, ya nos quedábamos en nuestro hogar, en nuestra casa, y disfrutamos a veces de los campamentos, de otras cosas que eran de la iglesia. Y para mí los sábados y domingos que hacíamos reuniones en la iglesia, para mí yo decía siempre, los días más hermosos del año es Navidad y Año Nuevo, decía. Y cuando me convertí, después me di cuenta que todos los sábados y domingos para mí era como Navidad y Año Nuevo. Yo creí que era solo 2 días en el año que era yo feliz. Pero cuando me convertí, entendí que todos los días podía ser feliz, inclusive especialmente cuando había reuniones. Yo era demasiado feliz en las reuniones con los hermanos, ¿no? Ahí era como una gran fiesta siempre para mí.
En el Hades, dice ahí en el 23, ¿no? El Hades, feo, lugar feo, ¿no? Estando en tormento. La gente me dice, no existe infierno, ¿y esto qué es? Allá vos lees Mateo 25, dice también que van a sufrir eterno el castigo, y habla en la Biblia, habla del castigo eterno, existe. Ahora, ¿qué le podés decir a la persona que existe, que dicen que no existe infierno? ¿Qué le podés decir? Existe porque Cristo murió en la cruz. Eso es la demostración que existe infierno. Porque, o si no, Cristo no moría. Si no existe infierno, ¿para qué va a morir Él? ¿Para qué va a morir Cristo? Si no existe infierno. Murió en la cruz porque hay algo terrible que no quiere Cristo que vos vayas a ese lugar. Cristo quiere que vos lo aceptes a Él como tu Salvador. Porque Él no quiere que vos te vayas a ese lugar. Por eso murió en la cruz. Por eso sabemos que existe ese lugar malo. Si no, Cristo se queda tranquilito. ¿A qué me morirse? Esto, o también como dice la aniquilación del alma. Si existe aniquilación del alma, ¿para qué Cristo muere? Por total, nunca vas a sufrir. No, vas a sufrir. Que existe el infierno. Dios justamente va a pagar el pecado con la muerte eterna. Como leímos hoy en Romanos, capítulo 6, al final, el último versículo. Va a pagar el pecado con la muerte eterna, la separación eterna de Dios. No es que la gente va a dejar de existir, nunca. Y bueno, vamos a seguir adelante. Pero quiero el 27 leerle a ustedes. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, ya que no puedo, los que están en el infierno no pueden pasar al cielo, y los que están en el cielo no pueden pasar al infierno. Acá es donde vos elegís. En la tierra, acá es donde vos elegís. Si vos elegís por Cristo, yo elijo por Cristo, mi Salvador, o te vas al cielo. Yo no necesito el Cristo. No, nadie va a decir eso, ¿no? Yo no necesito el Cristo. No diga eso, ¿no? Todos necesitamos de Cristo. Y los que dicen no necesito de Cristo, lamentablemente, no van a entrar en el cielo. Y es clarito. Y dice ahí, porque le repito de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El que después sigue, el 24, el 37, ¿ya? El 17, Juan 3, 16, ese, ¿no? 16. El 17 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Después dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación. No ha creído en Jesucristo. Por eso es condenado. No, cuando te vayas allá y Dios le manda a alguno al infierno, le va a decir, ¿por qué te vas al infierno? Porque no creíste. No es por los millones de pecados que tuviste, no es por eso. Porque no creíste en Cristo, por eso van al infierno. Eso es lo que dice este versículo. Dice ahí, ¿por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso se van al infierno. Sí. Ahí está, ese es Juan 11, 25 y 26. Ese es la resurrección de Lázaro. Ahí dice que todos los que están muertos y creen en Él, vamos a leer ya que estamos, ya, ¿no? Sí. Ahí dice, el Señor Jesucristo dice de la muerte de Lázaro, eso, ¿no? 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. Le dijo Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, la muerte de Lázaro fue un
tipo de la salvación. Un tipo de la salvación. Lázaro creía en Jesucristo. Y Jesucristo le volvió a dar la vida porque él creía en el Señor Jesucristo. Y ahí dice, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta creyó. Sí, Señor, yo he creído. Yo he creído en ti. Sí, 11, Juan 11, del 25 al 27, yo le leí. Juan, capítulo 11, del 25 al 27. Esos versículos son muy interesantes, porque están mostrando que todo aquel que vive, pero cree en mí, no va a morir eternamente. O sea, no va a ir al infierno. Va a tener vida. Dice ahí, ¿no? Va a tener vida. Muy lindo versículo, hermano. Seguimos adelante, entonces, porque se nos va la hora. Entonces, acá podemos ver que existe una separación entre el cielo y el infierno. Están separados. No hay, y ya después allá, cuando estemos allá, ya no podemos pasar de un lugar al otro lugar. No podemos. Acá es donde tenemos que decidir. ¿Creo en Cristo o no creo en Cristo? Tengo que creer en Cristo para entrar al cielo, recibirlo como mi Salvador, aceptarlo como mi Salvador. ¿Cuándo se dio cuenta de eso el rico? Cuando estuvo en el infierno. En el infierno se van a dar cuenta. Lamentablemente, mucha gente se van a dar cuenta de que necesitaban haber recibido a Cristo, pero lamentablemente ya había vas a estar en el infierno. Más vale darte cuenta ahora, ¿no? Date cuenta ahora. Y ahora por eso tenemos que predicarle. Ahora tenemos que hablarle a nuestros seres queridos. Y tenemos que orar por ellos. Porque fíjese mire lo que dice que ya estaba en el infierno ya. El 27 dice Juan, Lucas 16, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, para que le prediquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Abraham? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlo. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo resucitó de los muertos y nos vino y apareció a muchísimas personas. Pero eso no es garantía que todo el mundo cree. No es garantía. Por eso dice la palabra de Dios tienen. Más Abraham dijo, si no oyen a Moisés los profetas, que es la ley y la escritura, si no escuchan la escritura, que es el testimonio de Dios, no, tampoco se van a persuadir si alguien de los muertos viene y resucita a los muertos. Eso no es garantía que van a creer. Entonces, acá terminamos y vemos que este hombre allá se preocupó, estando en el infierno. Cuando él ya vio que para él ya no había esperanza, en el infierno ya no hay esperanza. Ahí ya está la gente condenada. Ya no hay vuelta atrás. Ya en ese lugar ya no hay. Acá tenemos la posibilidad. El que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá condenación. Ahí le leo Primera de Juan. No el Evangelio de San Juan, sino Primera de Juan. Y después tenemos que seguir confiando para todas las cosas de la vida, seguir confiando en Cristo. Mañana tengo un examen. Tengo que confiar en Cristo. Estudiar y después confiar en Cristo, ¿no? Porque no estudiar dice que Cristo no es soplón, dice alguno, no te va a soplar. Escuché decir un pastor eso, ¿no? Mirá que Cristo no es soplón, no te va a ayudar a estudiar y Él te va a hacer recordar, eso sí. Él te va a hacer recordar lo que vos estudiaste, eso sí. A veces también te dice, aunque no estudiaste, te dice también, ¿no? Hay cosas y cosas, ¿no? Bueno, en el 1 de Juan 5:13 dice, bueno, ya le leo un poquito antes, en el 9,
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero ¿cuál es el testimonio ese? Y este es el testimonio 5.11, 1 Juan 5.11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas yo lo he escrito, dice Juan. Si Juan está acá, por ejemplo, parado, y si Juan está acá, nos va a decir esto que está acá. Esto yo escribí para que vos que creíste en Jesucristo sepas que tenés vida eterna. Por eso escribí esto. Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que es bien clarito. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que rechazó al Hijo, no hay vida. Clarito. Y yo he escrito esto, dice Juan, para que sepáis, a vosotros que creéis en Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida está en su Hijo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Gracias porque es bien claro. Este mendigo creyó en Jesucristo, representa a los cristianos que creen en Jesucristo, que se dan cuenta que no tienen justicia propia, que no tienen nada para justificarse, que solo pueden agarrar lo que Dios da de regalo, eso. Y Dios dio a su Hijo de regalo, a su Hijo Jesucristo dio, para que todo aquel que a Él le recibe tenga vida eterna. Y el que en Él cree no es condenado, como dice la Biblia, pero el que no cree sí es condenado. Es clarito. Por eso te pido, Señor, que algunos de los niños que están acá y quieren hoy recibirle a Cristo, tal vez ya lo recibieron, pero si hoy quieren recibirle a Cristo, despacito, sin que yo oiga, ni que le oiga el que está al lado de él, repita conmigo estas palabras. Jesucristo, yo hoy te recibo como mi Salvador, te acepto como mi Salvador. Creo en ti, creo que tú eres el Salvador y mi Salvador. Te acepto, no te rechazo. Yo no te rechazo. Yo creo en ti. Yo te recibo como mi Salvador. Yo te abro la puerta de mi vida. Entra en mi vida. Te acepto como el Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ya cortamos.